Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, allá desde donde escuches. Y bienvenido, bienvenida a la primera entrega de Estudio Pigmalión, tu podcast sobre ciencia y educación. Estudio Pigmalión es un proyecto donde los oyentes sois la pieza clave que lo hace posible. Si te gusta su contenido y quieres colaborar, comparte este programa y suscríbete a sus redes sociales, en Twitter @docienciaaldía. Accede a más noticias y recursos didácticos en www.docienciaaldia.blogspot.com. Además del perfil en Twitter, ya está activo el canal en YouTube, desde donde podéis acceder a los programas igual que a través de la web de Spreaker. Vamos a comenzar el programa repasando la actualidad educativa en una semana marcada por la celebración del Día Mundial de los Docentes, el pasado lunes, día 5 de octubre, la publicación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional de un informe sobre las medidas adoptadas durante la pandemia, desde el inicio del periodo de confinamiento en el mes de marzo, y también el arranque del curso de formación profesional. Centraremos la sección Innovando, que es gerundio, sobre transformación educativa en el Día Mundial de los Docentes, y además presentaremos la web Aprendiendo en Casa con CIDEAT. Cerraremos el programa con la primera biografía científica de la sección Hoy en Ciencia, concretamente la de Margarita Salas, brillante bióloga molecular que tristemente nos dejó el año pasado, a quien además podéis escuchar en la cabecera, es la primera voz de la cabecera de esta sección. Sin más que añadir, vamos con la intro. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Con motivo del Día Mundial de los Docentes, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reconocido el trabajo y compromiso de los y las docentes de los diferentes niveles educativos a través de una campaña en redes sociales con el hashtag Recuerda a tu profe. Apoya en un vídeo en el que varias personas recuerdan a maestros o profesores que han sido importantes en su vida. Soy estudiante de la FP de Integración Social y el profesor que me ha marcado es Pedro, porque me ha mostrado el tipo de profesional que quiero ser. Marta y Alejandro, porque me enseñaron mucho más que lengua y química. José Manuel Trigo, cuarto de la ESO, 2008. Fue el profesor que me animó a seguir dibujando y a seguir creando historias. Mi profesora Carmen, que me daba botánica en grado medio y me inculcó los valores que hay que tener sobre la naturaleza. Don Domingo Conde García nos enseñó durante toda la primaria lo importante que es aprender inglés para comunicarte en sitios que no conoces con personas de diferente cultura. Soy profe de secundaria porque me inspiraron Angelines, Don Pedro, María Ángeles, Esther o Dativo, docentes de pueblo donde las aulas se extienden a las calles y educar es mucho más que simplemente enseñar. Me acuerdo especialmente de mi profesor José Luis, que íbamos siempre agobiados a clase por lo difícil que era, pero luego con el paso del tiempo y ya trabajando te das cuenta de que mereció la pena ir a sus clases. Agradezco a Carla, profesora de filosofía, la formación filosófica y humana de mis hijos. En otro orden de cosas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha recopilado esta semana en el informe de gobernanza del sistema educativo actuaciones y medidas del Ministerio ante la pandemia de la COVID-19, la actividad derivada de la crisis sanitaria entre el 14 de marzo al 14 de septiembre, que afecta a las competencias de este ministerio. De esta forma quedan recogidos en un solo documento
los acuerdos de las diferentes conferencias sectoriales entre Gobierno central y comunidades autónomas de todos estos meses, los reales decretos, órdenes ministeriales y otros textos normativos, así como las guías de recomendación sanitaria para los centros escolares o las comparecencias de la ministra Isabel Celaá tanto en el Congreso como en el Senado. Un documento que podéis consultar íntegramente en el blog de este programa. Destaca por su necesaria aplicación en el día a día de los centros educativos la conferencia sectorial del 27 de agosto, que podéis leer en la página 19 de este documento, en la cual se recogen los protocolos a seguir, como por ejemplo el mantenimiento de una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, la celebración de eventos sin asistencia de público, la higiene de manos frecuente y rigurosa, la ventilación de las instalaciones durante al menos 10-15 minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre las propias clases, o la toma de temperatura corporal del alumnado y personal del centro al inicio de la jornada escolar. Por último, destacar que arranca esta semana el curso de formación profesional 2020-2021 con un nuevo récord de alumnado. Un total de 934.204 estudiantes se han matriculado en toda España en enseñanzas de régimen general no universitario de FP, lo que supone un incremento del 5,2% con respecto al año anterior, según datos del propio Ministerio. El curso 2020-2021 arranca con 182 títulos de formación profesional y cursos de especialización, de las cuales 8 de esos títulos son de nueva creación, como por ejemplo el título de termalismo y bienestar de grado superior, el grado medio de guía en el medio natural y de tiempo libre, o el grado medio de procesado y transformación de la madera. En materia de formación profesional, el Ministerio ha impulsado un plan de modernización de la FP que contará con una inversión inicial de 1.498 millones de euros en los próximos 4 años. Una estrategia que, según el Gobierno central, pretende actualizar el sistema de formación profesional, además de crear 200.000 nuevas plazas hasta 2023, dando así respuesta a la creciente demanda y las necesidades del mercado laboral. El plan prevé la actualización de todos los títulos de formación profesional existentes, así como el redimensionado de la oferta formativa con la creación de aquellos títulos necesarios para cubrir los perfiles profesionales demandados en sectores emergentes y que todavía no tienen reflejo en la actual formación profesional, como pueden ser el Big Data, la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible, la industria inteligente, la robótica o el 3D. Estás escuchando Estudio Pigmalión, tu podcast sobre ciencia y educación. Accede a todos los programas a través de www.spreaker.com/show/Estudio Pigmalión. Desde 1994,
El 8 de octubre de cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, celebra el Día Mundial de los Docentes para conmemorar el aniversario de la firma en 1966 de la Recomendación Conjunta de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. En dicha recomendación se establecieron normas internacionales acerca de numerosas cuestiones de tipo social, ético y material del ejercicio docente, como por ejemplo los derechos y las responsabilidades de los profesores y profesoras, las normas para su capacitación inicial y su formación continua a lo largo de su carrera, su contratación, ascenso, promoción y seguridad en el trabajo, así como la libertad profesional, la supervisión y evaluación o la participación en toma de decisiones en materia educativa a través de herramientas como el diálogo social o la negociación con las autoridades competentes en materia educativa. Aunque se trata de una recomendación no vinculante desde el punto de vista jurídico, lo que quiere decir que no está sujeta a ratificación por parte de los diferentes estados, aquellos países miembros de la OIT y de la UNESCO están obligados a conocer su contenido, invitándoles a aplicarlas en sus respectivas leyes, siendo, por tanto, un conjunto de disposiciones de interés para la carrera docente. Desde Estudio Pigmalión nos comprometemos a dedicarle un futuro programa. Centrándonos en la fecha que nos ocupa, el Día Mundial de los Docentes brinda una oportunidad anual para hacer balance de los logros conseguidos y para sensibilizar sobre los retos a los que se enfrenta el profesorado y sobre el papel que desempeñan para conseguir las metas mundiales en materia de educación. Este año, concretamente, bajo el tema Docentes, líderes en situaciones de crisis que reimaginan el futuro, el colectivo docente internacional tenemos dos importantes retos en el horizonte. Por un lado, en el corto plazo, la gestión de la pandemia derivada de la COVID-19 en el contexto educativo. Y por otro lado, no menos importante, en el medio y en el largo plazo, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hoy nos centraremos en la actualidad, analizando ¿qué ha supuesto para el colectivo docente la actual crisis sanitaria de la COVID-19? Esta pandemia ha constituido un acontecimiento sin precedentes, ya que a mediados de abril de 2020 casi todos los países del planeta habían procedido al cierre de sus centros educativos en todo el territorio en respuesta a la crisis sanitaria, una medida que afectó a más de 1.570 millones de estudiantes, lo que representa más del 90% del total de la población escolar matriculada en todo el mundo. Datos que pueden ser consultados a tiempo real en la web de la UNESCO. Si bien esta y otras medidas de confinamiento, distanciamiento social o higiénico-sanitarias son imprescindibles para proteger la salud pública, también es cierto que pueden derivar en una crisis mundial de aprendizaje en los diferentes niveles del sistema educativo. Durante la crisis de la COVID-19, la respuesta educativa se ha centrado, por tanto, en garantizar la continuidad del aprendizaje mediante la movilización de una serie de recursos que permitieran llevar el contenido didáctico de los entornos escolares presenciales, los cuales permanecían cerrados, hacia los hogares de los estudiantes. Lo que a veces pasa tristemente inadvertido, se pasa por alto, es que detrás de estas respuestas se encuentran millones de docentes afectados, al menos 63 millones en todo el mundo entre la educación primaria y secundaria, quienes desde la primera línea han demostrado mayoritariamente un alto nivel de compromiso y de creatividad ante un escenario incierto como el que se les planteaba.
Sin previo aviso y con escaso tiempo de reacción, el profesorado tuvo que modificar, por un lado, los planes de estudio y adaptar las unidades didácticas, así como la evaluación a una enseñanza a distancia, ya fuera a través de medios convencionales o medios digitales, como puede ser Internet, los teléfonos móviles, la televisión o los servicios de radiodifusión. En el caso concreto de nuestro país, el Ministerio de Educación y Formación Profesional puso a disposición de la comunidad educativa a partir del 23 de marzo el portal web Aprendo en Casa, con el objetivo de canalizar recursos didácticos de calidad. Una página que hoy en día continúa activa, a la que dedicamos el programa de hoy por su relación con las temáticas del Día Mundial de los Docentes, concretamente su liderazgo ante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y de cómo han sido capaces de mantener su actividad docente en entornos no presenciales. Desde el apartado Docentes, el bloque de recursos, podéis acceder al listado de recursos didácticos para el aprendizaje en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, el INTEF, el cual está organizado por niveles, asignaturas y temáticas específicas, como son la atención a la diversidad o canales de YouTube de carácter educativo. Se trata, por tanto, de un espacio a través del cual podéis tener acceso a una ingente cantidad de herramientas didácticas. Podréis acceder a la web Aprendo en Casa clicando en el nivel educativo en el que estéis interesados, ya sea infantil y primaria o secundaria y bachillerato, y dentro del listado de recursos encontraréis Aprendo en Casa con CIDEAC, el Centro de Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. CIDEAD es un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional que proporciona atención educativa para los niveles de educación infantil, secundaria obligatoria y para adultos, bachillerato y estudios de formación profesional a los ciudadanos españoles residentes en el exterior y para aquellas personas que, aún residiendo en el territorio nacional, se ven imposibilitadas para recibir una formación presencial. Dos de las iniciativas más destacadas de CIDEAD son el programa Dutch English en el ámbito de la enseñanza de idiomas a distancia y Aula Mentor, un sistema de formación para personas adultas desarrollado por el Ministerio de Educación en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. A estas dos iniciativas y a raíz del confinamiento derivado de la COVID-19, como señalábamos anteriormente, se incorporó la plataforma web Aprendo en Casa con CIDEAD. Dentro de esta plataforma, para la educación secundaria obligatoria, comparte contenidos de ámbito científico-tecnológico, social, matemáticas, biología y geología, cultura científica y geografía e historia. En el caso de bachillerato, proporciona contenidos de biología y geología, física y química, griego, latín, inglés, lengua castellana y literatura, matemáticas y tecnología industrial. Todas estas asignaturas, tanto para el nivel de primero como segundo de bachillerato, y a las cuales se suman cultura científica e historia del mundo contemporáneo para primero de bachillerato, e historia de la filosofía, ciencias de la tierra y el medio ambiente, geografía, historia de España e historia del arte para segundo de bachillerato. Todos estos contenidos pueden ser descargados en un formato zip, dentro de los cuales encontraréis las diferentes unidades didácticas que componen cada asignatura en formato PDF. Unas unidades didácticas compuestas por mapas conceptuales, esquemas e imágenes de muy buena calidad, así como actividades, un solucionario, glosario y sus correspondientes referencias bibliográficas. Espero que Aprendo en Casa con CIDEAD os resulte una fuente útil de recursos didácticos para vuestras clases, como material de estudio complementario
o de apoyo a las familias que quieren ayudar a sus hijos e hijas. Esto es tan solo un pequeño ejemplo de la enorme capacidad de invención y flexibilidad de los docentes, quienes fueron capaces de adaptarse a una situación en constante evolución con el fin de que sus alumnos continuaran aprendiendo. Situaciones que en muchos casos incluían el cuidado de sus propios hijos e hijas, junto con las tareas propias de la enseñanza en línea, poniendo de relieve la necesidad de un liderazgo sistemático de la comunidad docente, no solo para que dispongan de herramientas TIC suficientes, sino también de la formación y el apoyo gubernamental necesario. Por todo ello, este año es aún más necesario, si cabe, la celebración del Día Mundial de los Docentes. Dada la incertidumbre respecto a cuándo se levantarán las medidas de distanciamiento social, todos los actos de este Día Mundial, entre el 5 y el 12 de este mes, se están llevando a cabo de forma virtual. Como en ediciones pasadas, diferentes docentes comparten sus experiencias a través de charlas, debates temáticos sobre cuestiones normativas y prácticas para la profesión docente, presentación de publicaciones o demostración en directo de tecnologías innovadoras. Siendo estos actos de una gran importancia, sin duda los tendremos en cuenta en el calendario de Estudio Pigmalión para recordaros su celebración en próximos años. Este año, además, el Día Mundial de los Docentes coincide con la ceremonia de entrega de la 6ª edición del Premio UNESCO Hamdan para la mejora de la eficacia de los docentes, un galardón creado en 2008 con la finalidad de apoyar la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en pro de la consecución de los objetivos de la educación para todos, que es una de las prioridades de la UNESCO. Este premio, que se otorga cada 2 años, supone una dotación de $300.000 estadounidenses repartidos a partes iguales entre sus 3 galardonados, cuyos proyectos están encaminados a mejorar la actuación profesional y la eficacia de los docentes alrededor de todo el mundo. Podéis consultar toda la información acerca de los premios UNESCO Hamdan, como por ejemplo quiénes fueron los galardonados en 2018, así como la guía y formulario de solicitud y de candidatura a través de www.docienciaaldia.blogspot.com. En España hacemos milagros, porque con la poca financiación se hace muy buena investigación. Soy tu vecino e investigo el infarto de miocardio. Soy el que se sienta a tu lado en el metro e investigo cáncer de mama. ¿Qué transmitirías a los más jóvenes, ¿no?, para que sean científicos? Yo les diría que adelante, tanto a chicos como a chicas, y sobre todo a las chicas que no se queden atrás, porque las chicas valemos tanto como los chicos. Que la diferencia entre hombres y mujeres no es de sexo, sino de persona. Margarita Salas Falgueras nació en Canero, localidad costera asturiana, un 30 de noviembre de 1938. Cuando contaba con 1 año de edad, se trasladó junto a su familia a Gijón, donde se criaría junto a sus hermanos. Vivían en la primera planta del sanatorio psiquiátrico que tenía su padre. En el exterior, el centro contaba con un jardín y una cancha de tenis en la que Margarita desarrollaría una gran afición hacia este deporte. En lo que respecta a su formación académica, sus padres siempre tuvieron muy claro que sus 3 hijos tenían que hacer una carrera universitaria y, en consecuencia, las hermanas no sufrieron ningún tipo de discriminación respecto a su hermano varón. Margarita entró en un colegio religioso a los 3 años y prosiguió allí sus estudios hasta finalizar los 6 años de bachiller, formándose tanto en humanidades como en ciencias.
Sin embargo, en el curso preuniversitario se vio obligada a elegir y se decantó por las ciencias. Al finalizarlo, no tenía claro qué carrera seguir, ya que dudaba entre ciencias químicas y medicina, por lo que realizó en Madrid un curso selectivo que le convalidaría para ambas licenciaturas. Abierta la posibilidad de cursar ambos estudios, finalmente se decidió por químicas, lo que fue una buena elección, puesto que muy pronto se dio cuenta del entusiasmo que le generaba pasar horas en el laboratorio de química orgánica. Tanto fue así que al terminar el tercer curso pensó que su futuro podría ser la investigación en esta materia. Salas afirmaba en numerosas ocasiones que la vocación científica no nace, sino que se hace, y la suya surgió en aquella época, a las puertas de un verano que le cambiaría la vida, al conocer a quien más tarde sería su maestro, Severo Ochoa. Gracias a su padre, primo político y compañero de la residencia de estudiantes del galardonado científico, fue que Margarita conoció a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente en su futuro, recomendándole que, si le gustaba la bioquímica, hiciese la tesis doctoral en Madrid bajo la dirección del bioquímico Alberto Sols, para después realizar una estancia postdoctoral con él en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Su cuarto curso no solo estaría marcado por el inicio del estudio de la bioquímica, sino que además conoció al que sería el amor de su vida, su amigo y mayor de sus maestros, Eladio Viñuela. Para conseguir que Alberto Sols la admitiera como doctoranda, Ochoa le escribió una carta de recomendación. Por aquel entonces, Alberto Sols esperaba muy poco del trabajo científico de una mujer, pero no pudo negarse a la petición del premio Nobel. Sols reconocería años más tarde que cuando Salas llegó a su laboratorio le asignó un trabajo sin demasiado interés. Una anécdota que nos da una idea del machismo que tuvo que sufrir Margarita durante su tesis doctoral. En 1963, Salas y Viñuela contrajeron matrimonio y un año más tarde se trasladaron a Nueva York para trabajar en el laboratorio de Severo Ochoa. Después de 3 años de trabajo, en 1967, decidieron volver a España para desarrollar la biología molecular en nuestro país, o al menos intentarlo, conscientes del desierto científico que se encontrarían bajo la dictadura franquista. La primera cuestión importante que debían plantearse era la elección del tema de trabajo, decidiéndose finalmente por el estudio del fago Phi29, puesto que este tipo de virus había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los años 50. Juntos, Margarita y Eladio querían desentrañar los mecanismos utilizados por este fago para su morfogénesis, es decir, para formar las partículas del virus a partir de sus componentes, las proteínas por un lado y el material genético por otro. Para ello necesitaban capital extranjero ante la falta de inversión nacional en investigación, y fue Severo Ochoa quien les consiguió recursos procedentes de la Memorial Fund for Medical Research, un fondo conmemorativo para la investigación establecido en 1937 que otorgaba la beca postdoctoral Jane Coffin Childs. En España, Margarita volvió a sentirse discriminada. Si bien dentro de su equipo nunca tuvo ningún problema con sus doctorandos, de cara al exterior solo era la mujer de Eladio Viñuela, algo que éste consideraba terriblemente injusto. Por ello, con el fin de que el trabajo de Margarita fuese valorado como merecía, en 1970 Eladio decidió iniciar el estudio del virus de la peste porcina africana, enfermedad que por aquel entonces afectaba enormemente a la ganadería porcina extremeña, lugar de nacimiento de Eladio. De este modo, la investigación del Phi29 quedó exclusivamente bajo la dirección de Salas, convirtiéndose en una científica con nombre propio. En cuanto a sus aportaciones científicas relacionadas con el organismo modelo fago Phi29, un virus inocuo para el ser humano que infecta a la bacteria Bacillus subtilis,
lo primero que descubrió el equipo de Margarita fue que el ADN de este fago tiene, unido a sus extremos, una proteína esencial para que comience la duplicación del ADN. Fue la primera vez que se encontraba una proteína de este tipo unida al ADN, lo que supuso el descubrimiento de un nuevo mecanismo de inicio a la replicación del material genético, que ha servido como modelo para el análisis de otros virus, que si bien cuentan con este tipo de proteína, son de más difícil manejo. Otro de los hallazgos, el más relevante, fue descubrir el mecanismo mediante el cual un fago infecta una bacteria y se reproduce en su interior. El fago Phi29, al infectar a Bacillus subtilis, introduce su ADN dentro de la bacteria y produce una serie de proteínas, entre las cuales se encuentra la ADN polimerasa, que es la responsable de la replicación del ADN viral y cuenta con propiedades que la hacen única para la amplificación del ADN. Partiendo de cantidades muy pequeñas de ADN, pueden producir miles o hasta millones de copias del mismo. En su momento, patentaron la ADN polimerasa y concedieron la licencia de explotación a una empresa americana que comercializó una serie de kits con gran éxito. Su intensa y extensa carrera investigadora dio lugar a la publicación de más de 390 trabajos científicos en revistas de reconocido prestigio, 8 patentes y la supervisión de más de 30 tesis doctorales, obteniendo numerosos reconocimientos por ello. Por otra parte, aunque Salas durante mucho tiempo se mostró reacia a ocupar puestos científicos administrativos, ya que no quería dedicar tiempo en actividades que la alejasen de su investigación, hubo un momento de su carrera, en 1988, en el que cedió asumiendo la presidencia durante 4 años de la Sociedad Española de Bioquímica y la dirección del Instituto de Biología Molecular del CSIC del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, prácticamente de forma simultánea. Un punto de inflexión que le llevó a asumir una intensa agenda institucional desde entonces. Entre 1992 y 1993 fue directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Desde 1997 fue presidenta de la Fundación Severo Ochoa y desde 2003 académica en la Comisión de Vocabulario Científico de la Real Academia Española. Formó parte de la Junta de Gobierno del CSIC y más tarde del Consejo Rector del mismo. En 2007 se convirtió en la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y en 2016 inauguró la 17ª Escuela de Biología Molecular Eladio Viñuela, que ella misma dirigía, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante sus últimos años, tal y como ella misma aseguraba, venció la discriminación por cuestiones de género, aunque no tanto por motivos de edad. La única manera de seguir investigando después de su jubilación a los 70 años fue su nombramiento como profesora honorífica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa por parte del CSIC. Margarita afirmaba que cuando fuera mayor quería ser como Rita Levi Montalcini, neuróloga italiana, quien fue todos los días al laboratorio hasta cumplir los 100 años. Aunque lamentablemente no alcanzó a ser centenaria, puesto que murió el 7 de noviembre del pasado año a la edad de los 80 años, Margarita será siempre una referente de la investigación en España y una firme defensora de la necesidad de divulgar la ciencia a la sociedad para que ésta comprenda las ventajas que tiene la investigación. Pensaba que el sector científico no hacía lo suficiente por divulgar y que faltaba una clara apuesta por parte del sector periodístico por la ciencia y la emisión de programas científicos en prime time. El mejor homenaje a Margarita en particular y a quienes, como ella hizo, trabajan por el progreso de la ciencia sería recompensar su dedicación con una mejor financiación pública. Como ella misma y su maestro Severo Ochoa decían, un país sin investigación
es un país sin desarrollo.